Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten. Le pedimos a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal que por favor se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido que por favor se suscriban también. Hoy vamos a hablar de el plan o uno de los planes que se están fraguando contra nosotros, el pueblo dominicano. Es un plan bastante feo, es un plan que se ha intentado pasar desde el 2022, cuando empezaron los problemas por los préstamos, cuando empezaron los cuestionamientos hacia el gobierno de manera frontal, y siempre se ha maniobrado, se ha intentado estructurar este plan para prácticamente, bueno, yo diría que dominarnos a nosotros, el pueblo dominicano, y que ese grupito político empresarial, bueno, tenemos que sumarle haitiano dominicano político empresarial, bueno, pues siga quedándose con el presupuesto nacional e inyectándolo a sus inversiones privadas. Parte de él, porque la otra parte no aparece. Pero para poner la situación en contexto, yo creo que ustedes vean este video. Esta es una publicación de Twitter, antiguo X, de Eurix Santí. Y en él hay un video de el senador Antonio Taveras, que tiene un cuestionamiento frente al presidente del Senado sobre un artículo 14 del Código Penal, cuyo proyecto se está conociendo ahora. Y yo creo que ustedes oigan lo que ahí se dice. Estamos trabajando un código para el país, para las futuras generaciones. Entonces, si me surgen a mí como senador algunas dudas que estoy leyendo acá. Mire, nosotros aprobamos el artículo 14, que dice ente exento de responsabilidad penal. Esta es la modificación que manda la Procuraduría. Dice, el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales, los órganos autónomos descentralizados provistos de personalidad jurídica, derechos públicos. Hasta ahí, correcto para mí. Pero, dice, titulares de competencia y prerrogativa pública, los órganos administrativos habilitados a ejercer en nombre de los agentes públicos las competencias que se le atribuyen. Titulares de competencia. ¿Quiénes son los titulares de competencia de los agentes públicos? Funcionarios públicos. ¿Es así o no es así? Catrey. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que los funcionarios públicos están exentos de responsabilidad penal. Eso es lo que yo quiero que veamos. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacer algo. Son de las cosas que están acá, con lo cual tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer algo. Con el artículo 14, aunque ya fue aprobado, pues ya fue aprobado, vamos a hacer una observación y que el equipo técnico lo vea. Déjenme aclararle algo, porque están hablando de esta propuesta, la propuesta de la Procuraduría, y yo no puedo ser irresponsable y permitir que el trabajo del equipo técnico del Senado, del equipo técnico de la Cámara de Diputados no se reconozca. Esa gente se fueron de aquí a las 3 de la mañana anoche. A las 3 de la mañana salieron de aquí anoche, trabajando con esas propuestas. Y eran propuestas y se discutían. No es que yo te mando esto y tú vas a asumir eso, no. Ese equipo técnico estuvo trabajando hasta las 3 de la mañana anoche. O sea, que lo que estamos haciendo aquí no es un mandato de la Procuraduría. Hizo sus observaciones, pero fueron discutidas por los técnicos de ambas cámaras, para que estemos claros en esa parte. Le aclaro, presidente, y escúsenme, que los técnicos son los técnicos. Los senadores somos los senadores. Pero está bien, por Dios, pero yo no estoy diciendo... Entonces reconocemos la labor de los técnicos, perdóneme, senador. pero nosotros somos senadores y tenemos que estar conscientes por lo que votamos. Pero, senador, perdóneme.
¿Usted me ha visto a mí mandar a un técnico a votar? ¿Usted ha visto un Dice técnico votando que el aquí por nada? trabajo, que esas son propuestas, lo que usted estaba leyendo, las 122 propuestas son propuestas del Ministerio Público, y qué bien que la hayan hecho. Senador, eso fue discutido y analizado con el equipo técnico de la Cámara y del Senado. No es una propuesta meramente de la Pero que el equipo técnico no va a cambiar nada, señor. Y El equipo técnico está para corregir cosas de carácter técnico, no para cambiar posiciones con respecto a un artículo X. lo que sucede es que el equipo técnico está para corregir y para verificar que en esencia no se haga un cambio. Pero al final lo que votamos somos nosotros. Si viene un cambio que afecte el fondo, ellos nos advierten a nosotros, es el trabajo de ellos. Bueno, pues yo estoy advirtiendo sobre ese artículo 14. Ustedes oyeron, ¿verdad? No es Humberto Pichardo que está en ese video. Es una discusión, presidente del Senado, senador Antonio Tavera, sobre el hecho de que, y esto es bastante importante, sobre el hecho de que el artículo 14 prevé la no responsabilidad o la exención de responsabilidad o la impunidad de los funcionarios públicos. Ese es el artículo 14 del Código Penal Dominicano que se va a aprobar. Y hay algo muy importante a retener, es quién está sometiendo la modificación. Y él lo dice varias veces. La Procuraduría General de la República habló de 122 modificaciones. 122 propuestas de modificación. Y esa, según el presidente del Senado, ya estaba aprobada. O sea que estamos hablando de un código que prevé la no responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Pero cuando usted piense en funcionario público, y lo está mandando la Procuraduría General de la República, que es el órgano que se supone diseña la política de persecución de las infracciones a la ley penal o la violación a la ley penal en la República Dominicana, dice la Constitución, esa es su atribución constitucional. Y para ponerle un nombre a eso, estamos hablando de Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso está mandando una propuesta para garantizar la impunidad en el Código Penal Dominicano de los funcionarios públicos. Eso quiere decir que si usted es funcionario público, usted puede tener un presupuesto de 100,000 millones o el de educación que está picando los 400,000 millones. Y usted agarra y coge el dinero y lo manda a una cuenta suya y usted no puede ser procesado penalmente. Usted le dice, no, dame una transferencia a mi cuenta allá en mi offshore, a esta compañía que es mía. Dale para allá. ¿Cuánto? Los 400,000 millones. Pero no nos va a dar ni para no va a quedar ni para pagar la transferencia. Dele, no se apure, pues póngale ahí 399,000 millones y deje uno para caja chica ahí. Así de sencillo, mis hijos. Eso es lo que está proponiendo Jenny Berenice Reynoso para el Código Procesal, para el Código Penal. Así de simple. Mire, así de simple. Y cuando usted piensa en funcionario público, ¿en quién usted piensa? ¿O en quiénes? Porque esa es la parte como que todavía a la gente se le escapa. Esa es la parte como que no le llega. Y yo le voy a enseñar a ustedes a cuáles funcionarios públicos es que Jenny está protegiendo, o bajo las órdenes de cuáles funcionarios públicos es que Jenny Berenice Reynoso está mandando esa propuesta de modificación. Míralo aquí, porque yo no me canso de enseñárselo hasta que ustedes lo comprendan. Miren, aquí tengo yo la publicación de la Presidencia de la República, de los miembros del Consejo Directivo del CNC, del Consejo Nacional de Competitividad.
Eso es un órgano gubernamental, mis hijos. Todos los miembros son funcionarios públicos. Entonces miren quiénes son los miembros. Tenemos encabezando la lista nada más y nada menos que al presidente de la República. El que firma el presupuesto nacional. El que solicita los préstamos internacionales. El que dice al final, su firma es la que dice, tal ministerio va a tener tal presupuesto, tal ministerio va a tener... El que firma todos los estados de emergencia para todas esas compras que se han hecho. A niveles, bueno, para que ustedes tengan una idea, y lo enseñamos aquí en un programa, el MIDE tiene como 5 años en estado de emergencia, sin ningún tipo de revisión en cuanto a la compra que hace. Y cuando no lo designan de seguridad nacional, ese es el que firma eso, mis hijos. Entonces seguimos. Ahí tenemos a su director ejecutivo, Peter A. Prasmovsky. Ese es el que ellos cogen para que le haga la diligencia. Pero miren otros funcionarios públicos aquí o los otros. Ministerio de la Presidencia. José Ignacio Paliza, mi amigo. Ministerio Administrativo de la Presidencia, Porfirio Andrés Bautista García. Usted cuando piensa en funcionario, usted no piensa mucho en este grupo que está aquí. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Alexis Cruz. Ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Ministro de Industria y Comercio y Pyme, Victorito Bisono Asa. Ministro de Agricultura, Limber Cruz. Ministro de Turismo, David Collado. Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Esto lo actualizaron recientemente, porque en la última vez que nosotros lo subimos, quien saliera de Línea Ascensión todavía como ministro de Obras Públicas. Entonces ahora vienen los otros funcionarios, porque ese grupo que está ahí, no se pierdan. Ese grupo que yo le acabo de mencionar, lo único que hacen es firmar papeles, firmar oficio. Hay que garantizar la impunidad de esos muchachos, pues, pero la verdad es que ellos no son los que disponen. Yo les voy a enseñar el grupo que dispone ahora, que está aquí mismo también. Y continúa, sector privado. Ahí está la funcionaria Ligia Bonetti, que es miembro de esto. Ahí está el funcionario Pedro Brache. Ahí está el funcionario Manuel Agrullón, funcionario Felipe Vicini, funcionario Fernando Capellán, funcionario Luis Molina Checal, funcionario Fran Rainieri, funcionario Manuel Tavares, funcionario José Miguel González Cuadra. Ese funcionario como 3 veces, porque él también es el director de URBE, y URBE es gubernamental. Ese funcionario 2. Y aquí están el órgano consultivo con toda esa carita. Pero vamos a coger el decreto, porque esa carita tan chiquita, para que ustedes lo vean mejor. Y vuelvo y digo, vamos a ver el decreto de nuevo. El decreto que lo nombró en ese órgano estatal. Mírenlo aquí, estoy cansado de enseñárselo. Decreto. Este es el 389-17. Este es el que designa a todos estos funcionarios. Entonces, artículo 1. Se designa en el Consejo Nacional de Competitividad como miembros de representación del sector privado a la siguiente persona: Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González Cuadra, Manuel Agrullón, Luis Molina Checal, Fran Rainieri, Manuel Tavares, Felipe Vicini. Estos son funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos que están haciendo que Jenny, su muchachita demandado, y lo vamos a ver más adelante, mande esas propuestas que son acogidas inmediatamente de impunidad, todo el que tenga que ver con el Estado básicamente a este nivel. Entonces, artículo 2, se designa a la señora Ligia Bonetti como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo y en esta condición miembro del Consejo Nacional de Competitividad.
Brincamos al 4. Se crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad CNC, el cual estará integrado por la siguiente persona: Miguel Barleta, Rafael Blanco Cantos, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corripio Estrada, eso es Pepín Corripio, Manuel Diez, Pedro Esteva, Manuelito Estrella, está aquí. Felipe García Castellano, es el socio de Manuelito Estrella en Multimedia del Caribe, CDN y el resto de Mayer Baromática. Tenemos Carlos Guillermo León, Aquiles Hernández, Franklin León, Celso Marrancini. Celso tiene que ser funcionario como 3 veces. Está aquí en este consejo. Está en el CUED, Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, bla, bla, bla. Y creo que todavía sigue siendo el director del fideicomiso de Punta Catalina. O sea que van 3. Entonces tenemos a Carlos José Martí, Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripino Núñez Collado, fallecido, Mercedes Ramos, Héctor Rizek, Samir Rizek, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitiene, Elena Villella. Todos estos son funcionarios públicos, mis hijos. Todos estos son funcionarios públicos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, vamos a volver a la publicación del Consejo Nacional de Competitividad. Pero esta vez a la parte de arriba. A lo que dice arriba, donde dice miembros del Consejo. Para que ustedes entiendan qué es lo que esta gente maneja. Dice: desde Presidencia se fortalece la Estrategia Nacional de Competitividad al designar a 9 empresarios en el Pleno del Consejo Nacional de Competitividad y a 29 más en un nuevo Consejo Consultivo de reconocida experiencia y conocimiento en las áreas turismo, zona franca, manufactura, agronegocios, pequeña y mediana empresa y servicios. El colectivo de 38 líderes y lideresas empresariales ha construido una trayectoria con una visión empresarial afín con los objetivos y funciones del Consejo. El Pleno es un espacio de la alianza público-privada presidido por el presidente de la República, Luis Abinader, y con la participación de los miembros de la Presidencia, de los ministros de la Presidencia, Hacienda, Administrativo de la Presidencia, Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo, Agricultura, Industria, Comercio y MIPYMES, Obras Públicas, Trabajo y la directora de CEI-RD. Toda la inversión que realice el Estado en esas áreas, ¿quién usted cree que la planifique y la mande a ejecutar? Es este grupo, por Dios. Es este grupo. Este es el grupo que mantiene esas áreas sin que paguen impuestos con incentivos. Este es el grupo que pone al Estado a pagarle la inversión como Cabo Rojo para luego entregársela como se le entregó a Fran Rainieri. Este grupo es que está buscando su impunidad en el Código Penal. Es este grupo que está aquí, mis hijos. Porque como ellos saben que nosotros sabemos ya qué es lo que ellos hacen, no quieren bajo ningún concepto ser procesados penalmente. Llegó tarde esto. Llegó tarde. Ya. Entonces, fíjense en esto. Yo tengo aquí, luego del decreto, una publicación de mis redes, que yo quiero que ustedes vean, de por qué yo digo que llegó tarde. Esta publicación es mía. Y ustedes verán por qué la publicación. Dice: hemos presentado a Jenny Berenice Reynoso la primera solicitud de investigación en contra del presidente Luis Abinader Corona, con el fin de que se determine el paradero de cada centavo de los más de US 17,000 millones de dólares tomados en préstamos que pagará el pueblo dominicano. 17,000 a esa fecha. Entonces, cuando ustedes agrandan la hoja, la fotografía, ustedes se dan cuenta que esa solicitud de investigación que se le hizo a Jenny Berenice Reynoso es del 14/12 del 2022. ¿Ustedes están oyendo? Del 2022 es eso, estamos en 2025 y eso está engavetado. En ese entonces íbamos por 17,000 millones de dólares en préstamo, sin que se pudiera decir dónde era que estaban esos cuartos.
Y el destino de esos cuartos, ¿usted sabe quiénes lo saben? Ese consejo que yo le acabo de enseñar a ustedes. Saben dónde está este dinero, dónde fue a parar este dinero. Este y los otros préstamos subsiguientes, porque ese era el conteo al 2022, diciembre del 2022. Eso es una solicitud de investigación formalmente presentada en contra de Luis Abinader. Del 2022 está eso ahí. Usted entiende ya a qué yo me refiero y por qué que todo el mundo está buscando su impunidad. Entonces, fíjense. Esta que le voy a enseñar ahora, esta es de hoy. Este programa se está grabando hoy lunes. Entonces, ahí está comprobante de recepción. Ese es el impreso, la hoja que dan en la Suprema Corte de Justicia cuando se recibe cualquier documentación. Es el PDF 1222 y termina entre paréntesis 1. Ahí está. Dice objeto, querella contra Luis Abinader Corolla contra la ley 200-04. Y usted dirá, ¿pero esa es la ley de libre acceso a la información pública? Sí. En la segunda página está el sello de recibido. Y le voy a explicar a qué se refiere con esto. Ahí lo tienen. Suprema Corte de Justicia. Antes de que brinque todo el mundo, porque siempre la gente como que se acelera. Una querella en la Suprema Corte de Justicia. Eso no es verdad. Antes de. Para aquellos que no lo saben, subsiste en jurisdicción privilegiada ley, y hay una construcción jurisprudencial que permite todavía en este tipo de situación el apoderamiento directo. Pero en lugar de teorizar sobre el hecho, yo le voy a enseñar a usted una publicación sobre la querella que nosotros, los ciudadanos que pasaríamos a ser ciudadanos contra la corrupción después, interpusimos por la misma vía, mismo mecanismo, en el año 2013, en contra de Félix Bautista. Para que estemos claros, ¿eh? O sea, yo no le estoy hablando de algo en el imaginario, le estoy hablando de que esta es la segunda vez que nosotros hacemos esto. Y la publicación es de acento. Y aquí la tienen, dice. C3 agota llevará caso de Félix Bautista a organismos internacionales. Esta es del 22/02/2013. Para que estemos claros, ¿verdad? Dice, más abajo donde empieza, a veces que la foto ya la quitaron, una publicación vieja, dice, Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico Ciudadano contra la Corrupción elevó un formal recurso de apelación en contra de la resolución número 7915-2013, dictada a su vez por el juzgado de la instrucción de la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, que rechaza la objeción al dictamen de archivo definitivo del expediente contra Félix Bautista, que había dispuesto la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa. El senador Félix Ramón Bautista Rosario está acusado de la violación a los artículos 4 y 5 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, soborno transnacional. El recurso de apelación de C3 fue dirigido en fecha 19 de febrero a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia vía la Secretaría General del más alto tribunal del orden judicial en virtud de lo establecido en el artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal. Piden que luego de conocido el recurso se haga justicia y proceda a revocar el dictamen de archivo definitivo de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa por significar el mismo un apoyo a la impunidad de los actos de corrupción administrativa. Dice, en el recurso de apelación busca que se agoten los requisitos legales internos que permitan llevar el caso a los organismos internacionales correspondientes, ya que a juicio de C3 en el país, el clima de impunidad creado por Leonel Fernández, parece como si estuviéramos en el mismo sitio y nada más hubieran cambiado el nombre, no permite que los casos de corrupción ligados al senador de San Juan se ventilen en un proceso judicial imparcial y objetivo. En ese entonces le echamos la culpa a Leonel, después de la investigación sabemos quiénes son los verdaderos culpables, ¿verdad? Entonces, sigue.
C3 busca que se realice una investigación sobre el soborno transnacional que se le imputa al indicado senador Félix Bautista. Aquí viene la explicación. Dicho caso judicial inició con una querella mediante apoderamiento directo en fecha 26 de abril del año 2012. Mala mía, fue en el 2012. Ante la Suprema Corte de Justicia, motivada a su vez por un reportaje de la destacada periodista Nuria Piera. Posteriormente, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia procedió a declinar dicha acción penal ante la Procuraduría General de la República, la cual, sin previo aviso a la organización querellante, apoderó a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, la cual en fecha 15 de agosto del año 2012 sorprendió a los querellantes con el archivo de la querella, lo cual los motivó a impugnarla ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí inicia el proceso judicial normal que tenía que llevarse a cabo desde un principio. Entonces, es lo que yo le estoy diciendo, no es teorizando que vamos, ni estamos inventando. Esta es la segunda que presentamos. No va a ser la última porque la tercera viene ahí con motivo de la Barrick. Entonces volvemos al querellamiento para explicarlo. Ahí está la fecha de recepción, ahí está querellante, Herberto Pichardo Juan, querellado Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. Fecha de recepción es el día de hoy, así de simple. 21/07/2025. Si no se ha enterado, se va a enterar por esta vuelta. Entonces, la explicación, el artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que no sé por qué, como que se le va a ese pedazo a la gente, contiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión para lo que la ley llama denegación arbitraria de información. Eso es cuando usted pide información y la persona simplemente no le contesta absolutamente nada. Atento a él. O ella, si fuera en el caso de ella. Y a Luis Abinader se le hizo una solicitud de información, que es la que yo le voy a enseñar ahora, que nunca contestó. Es el PDF que termina en 19-24 entre paréntesis 1. Si lo pueden poner en pantalla. Ese. Entonces esa solicitud se le hizo. Ahí tiene el sello de recibido de la presidencia. 28 de marzo del 2025. Tenían 15 días, 10 más la prórroga que pueden solicitar de 5. A partir de la fecha de la recepción, al otro día. Y como ustedes pueden ver, eso es de marzo. Y estamos a 21 de julio. Y nada, absolutamente nada atento a él. ¿Qué se le pidió? Solicitud del proceso completo de compra por parte del Estado Dominicano al Instituto Maharishi de la Ley Natural Incorporado de 50.351.16 metros cuadrados dentro de la parcela número 151-002-72887 del DC número 2 del Distrito Catastral por la suma de 550 millones de pesos. Referencia oficio número PR-IN-2022-23479 del 6 de septiembre del 2022. Información certificada donde consten de forma de desembolso de pago al Instituto Maharishi de Ley Natural. ¿Por qué la forma de desembolso? Porque el Instituto Maharishi de Ley Natural Incorporado es una ONG, una sin fines de lucro. Y solo hay una forma de pagarle a una ONG. ¿Ustedes saben cuál es esa? Depósito a cuenta o transferencia a cuenta. A la cuenta de la ONG. Y si no aparece ese depósito a cuenta, entonces ¿a quién fue que se le pagó este dinero? Porque si aparece un recibo de que una persona recibió el dinero y no se encuentra en la cuenta de esa ONG, aún porque esa ONG no hace ningún tipo de actividad. Entonces, ese dinero, y estamos hablando de si no aparece, presuntamente desapareció.
¿Y cómo sabemos lo que pasó después? Si no fue que se lo entregaron a una gente que filmara y le dieron una parte y se cogieron el resto. Este es el solar del Majarichi, que Carolina, donde Carolina va a ser el patinódromo para los Juegos Centroamericanos, que empezó Carolina con la jodedera, Carolina Mejía, de este solar. Y el gobierno supuestamente lo compró. Pero a esta solicitud, que fue Luis quien según oficio autorizó esta compra, Luis Abinader no dio ninguna información con respecto a este dinero. Para que estemos claros, ¿eh? Bueno, sigamos. Entonces, aquí viene el otro lado del Código Penal. Ya vimos que Luis y el resto del empresariado del CNC, del resto de esos funcionarios públicos, desde el 2017, están buscando su irresponsabilidad penal o su no responsabilidad penal. Pero miren ahora del otro lado, ¿qué es lo que se busca? Esta es la parte de nosotros, el pueblo. Aquí yo tengo una publicación de Luis Abinader, del Diario Libre. Dice, Abinader reitera que hay que reformar el Código Penal para endurecer las penas. Claro, después de que ellos sean no responsables penalmente. Pero para el resto de los pendejos nosotros hay que endurecerla. El mandatario dijo que las leyes actuales no permiten a la policía ni a la justicia cumplir con las necesidades de la sociedad dominicana. Y dice, el presidente Luis Abinader reiteró este lunes la necesidad de reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal para endurecer las penas, asegurando que las leyes actuales no responden adecuadamente a las demandas en materia de seguridad y justicia de la sociedad dominicana. Qué bonito, ¿eh? Después de que ellos no son responsables de nada. Hay que endurecer las penas, tenemos que endurecer las penas y por eso incluso mandamos algunas modificaciones previstas tanto al Código Penal como al Procesal Penal que lo había enviado desde la Consultoría Jurídica al Congreso Nacional. De acuerdo, oigan, ¿con quién? Con la Procuraduría. Jenny Berenice Reynoso, manifestó el mandatario durante la semanal con la prensa de este lunes. Pero miren, vamos a oír lo de él. A lo mejor se equivocó el periodista. Miren, aquí yo tengo esta publicación de Instagram, del mismo Diario Libre donde sale el video de él hablando. Vamos a ponerlo, vamos a oírlo. El presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, también la consultoría, estamos revisando también todas las leyes que se necesitan aprobar. Ellos están trabajando en el código, vamos a esperar que termine el Congreso y nosotros pensamos que hay que endurecer las penas, tenemos que endurecer las penas y por eso incluso también mandamos algunas modificaciones previas tanto al Código Penal como al Procesal Penal, que lo había enviado desde la consultoría, de acuerdo con el Ministerio, de acuerdo también con la Procuraduría, porque los códigos nuestros necesitan, repito, y el Código Penal específicamente necesita endurecer las penas. El Código Penal específicamente necesita endurecer la pena. Claro, después de sacarlo a ellos de cualquier posible sometimiento penal, hay que endurecerla para nosotros los pendejos la pena. ¿Y usted oyó quién es que está en esto? ¿Verdad que sí? ¿Quién es que está en combinación? La Procuraduría. Jenny. Pero es lógico. Vamos aquí a ver esta publicación de la Presidencia de la República. Consejo Nacional de la Magistratura juramenta a Jenny Berenice Reynoso como nueva Procuradora General de la República, 24 de febrero del 2025. Ya Jenny tiene ¿cuánto? 5 meses. Deja ver, de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, 5 meses como procuradora. Ya Jenny está haciendo el trabajo por el cual se le designó ahí. ¿Cuál es ese? Garantizar la impunidad de este grupo de funcionarios públicos. Por Dios, estamos cansados de demostrárselo. Pero miren qué fotica más linda ahí, mírenlo ahí. Ese grupito que está ahí, mira, ahí está Antoliano, ahí está Napoleón, ahí está Omarcito, ahí está el presidente del Senado, Jenny,
Luis Abinader, Luis Henry Molina, que es otro de los empleados de ese grupo de funcionarios. Ahí está Pacheco, déjame ver, Tobías Crespo. Ahí está, esa es Nancy Abreu, la que está al lado de Miriam Germán Brito, magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esta publicación está la juramentación de Jenny. Nosotros hemos enseñado esta publicación antes, miren. Aquí al final de la publicación dice: el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, está compuesto por 8 miembros. El presidente de la República, Luis Abinader, quien lo preside también el Consejo Nacional de Competitividad. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, empleado de ese consejo desde Pellerano y Herrera, la oficina de abogados de donde salió. El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, socio de Yayo y Sigmund, Yayo San Lobatón y Sigmund Fromena, en staff legal, que los dos salieron de Pellerano y Herrera. Tenemos aquí a el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. A ese le baja raya el mismo Luis Abinader. Igualito que Alfredo Pacheco, el senador Omar Fernández, que está buscando la forma de agradarle al Consejo Nacional de Competitividad para ver si llega de alguna forma a ser candidato presidencial. Y eso lo vamos a tratar en otro tema a profundidad. No solo Omar, sino Yayo y todos los otros. Tenemos a Tobías Crespo, que está en la misma tesitura, y a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández. Entonces, miren, para que ustedes sepan cómo se conformó, quién fue que armó esta estructura para designar a Jenny Berenice Reynoso y por qué, que el ideólogo, el encargado de todo esto, es mi amigo Yayo San Lobatón, desde allá de aduana, es el que maneja todo esto para el Consejo Nacional de Competitividad. Nosotros hicimos un programa que se llama, para que lo vean ahí, lo tengan en pantalla: el fideicomiso de Cabo Rojo revela la corrupción en la justicia dominicana. Porque como fue el mismo grupo que armó la licitación para que el consorcio Cabo Rojo saliera beneficiado con Fran Rainieri, miembro del Consejo Nacional de Competitividad, con el manejo de Cabo Rojo entero, la estructura, con el fideicomiso completo y las estructuras hoteleras, pues entonces pusimos las dos cosas en el mismo programa. Y en ese programa está cómo se armó esa comisión especial en Cabo Rojo y cómo se armó el Consejo Nacional de la Magistratura para designar a Jenny Berenice Reynoso. Ahí están todos los detalles. Pero antes de, para que lo entiendan, vamos a enseñarles esta foto de Yayo con Jenny, que Jenny parece una muchachita buena ante el jefe de ella, para que la pongan en pantalla, para que vayan entendiendo. Miren la carita, Jenny, miren. Miren qué dócil, ay, qué niña más buena. Miren, la verdad es que el lenguaje corporal no se equivoca. Miren qué niña más buena. Miren, nada más falta que ya yo la cargue. Mírenla. Ay. Pero vamos a seguir, miren. Eso. Esas operaciones, todas manejadas por Yayo. Y posterior a que Yayo se comprometiera con el Consejo Nacional de Competitividad a seguir la misma agenda que Luis Abinader ha seguido de préstamo y este desastre económico, y a no decirle a nada que no, porque él está de acuerdo con todo. Bueno, pues de una vez, con el apoyo de ellos, empieza a sacarle la delantera a todos los demás candidatos del PRM. Miren esta publicacioncita de Metrovisión, de Twitter, que es media tímida, pero lo dice todo. Dice: Metrovisión RD, Yayo San Lobatón cuenta con respaldo de la mayoría de diputados del PRM en la capital. Obviamente todo esto viene porque ese grupo, que es el que en realidad manda, dice: no, todo el mundo apoya a Yayo, y le va sacando la delantera a todos los otros. Porque no obstante lo que ustedes piensan, y eso lo vamos a decir en otro programa, esa particularidad de firmar lo que se le pase es bastante rara. No todo el mundo entra en todas, ¿eh? Bueno, ustedes vieron a Tavera. Tavera no es bueno ni con sopita, pero dijo: no, espérate, así no, aguántate. Hasta aquí no podemos llegar. Eso es raro.
Luis Abinader lo tiene. Y Yayo San Lobatón, mi amigo, también. Esa total falta de empatía. No le importa nada de eso, para que ustedes vayan cogiendo. Pero, vamos a seguir. Aquí viene esta parte, esta publicación de Nuria. Dice, San Lobatón cuenta con un equipo que combina juventud, experiencia y prestigio en el PRM. Esta es de diciembre 2 del 2024. Y usted dirá, ¿y por qué esta publicación? Le voy a explicar por qué. Porque Tavera, el senador, en el video que ustedes vieron, hace una, ¿cómo le diría yo? Un señalamiento directo, si se quiere. Cuando está hablando de la impunidad o de la no responsabilidad penal de los funcionarios públicos, dice, no es así, Catherine. Y lo mira desafiantemente de frente. Y ustedes van a entender ahora por qué. Y eso empieza aquí. Cuando usted ve quiénes son los miembros del equipo político de Yayo, y usted ve la foto, ese calvo que está ahí a la izquierda de esa foto con esa camisa azul es el senador Pedro Catherine. Ese que usted ve ahí. Miembro de la comisión del Senado que está estudiando el Código Penal. Tavera sabe para qué equipo juega Catherine y el hijo Salvador, que es el verdadero senador. Es para el equipo de Yayo. Léase que si el Ministerio Público manda al Senado la propuesta de modificación del artículo 14 del Código Penal Dominicano que exonera de responsabilidad o exime de responsabilidad a los funcionarios públicos, quien la mueve adentro en el Senado, y no solo la mueve, quien chequea que eso se pase tal cual, es Pedro Catherine. Para que ustedes estén claros, por órdenes de Yayo, parte de su equipo político. Pero miren, para que ustedes tengan una idea de las veces que se ha hecho esto y que no ha perjudicado a nosotros, el pueblo dominicano. Yo tengo una publicación aquí del Senado de la República. Y esta es comisión bicameral que estudia el Código Penal, avanza hasta el artículo 228 de la normativa. Mírela aquí, este es del 24 de junio. Y cuando usted ve los nombres de los integrantes de la comisión, está en el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo. Dice, además de Santiago Zorrilla, participaron en la reunión los senadores Pedro Catherine Samaná, Rafael Barón Duluc, La Altagracia, Antonio Tavera Guzmán, ese que usted vio discutiendo con el presidente del Senado, Santo Domingo, Cristóbal Castillo Altomayor y Araceli Villanueva, San Pedro de Macorís. Vamos a seguir viendo. Ese mismo Pedro Catherine formó parte de la comisión bicameral de la ley de extinción de dominio, que no sirve para absolutamente nada. O sea, prácticamente, y así yo le he dicho, fue un sabotaje a la ley de extinción de dominio, que era la ley mediante la cual se supone nosotros los ciudadanos podíamos accionar fuera del ámbito penal para recuperar los bienes que se le habían robado al pueblo dominicano y aquellos productos de esos robos. Mírenlo aquí, yo tengo una publicación del Diario Libre, este es de marzo 12 del 2022. Dice Catherine sobre extinción de dominio. Si tenemos que ceder para que haya consenso, lo vamos a hacer. Comisión bicameral busca acelerar el trabajo y rendir su informe en mayo próximo. ¿Y qué significa ceder? La primera parte era que no fuera retroactiva. ¿Qué significa eso?
que ese grupito, mírenlo ahí en la foto, mírenlo ahí, él era que presidía, si mal no recuerdo, la comisión. ¿Por qué no querían que fuera retroactiva? Retroactiva significa que se aplicara hacia atrás. Solo hay una excepción a ese principio. ¿Y usted sabe cuál es esa? Precisamente lo que quieren hacer con el Código Penal. Solo se beneficia, según el artículo 110 de la Constitución, de manera retroactiva al que se encuentra subyúdice, es el que está siendo procesado judicialmente, o al que se encuentra cumpliendo condena. Si ese artículo 14 del Código Penal se mantiene, ni siquiera por hechos que se cometieron en los últimos 5 años o más atrás de gobierno, se va a poder procesar penalmente a ese grupo de funcionarios empresarios que ustedes vieron ahí. Así de simple. O sea que opera hacia atrás es esa modificación. Pero cuando se habló de la ley de extinción de dominio, ellos quisieron que la ley solo se aplicara desde el momento en que se promulgara hacia adelante. Le hace que todas esas fortunas que habría que investigar, como la de Manuelito Estrella, para empezar, que fue Félix Bautista quien dijo en una locución pública, que está en YouTube, que Leonel Fernández fue que hizo rico a Manuelito Estrella y que él era que le pagaba en los ISOE. Ustedes lo pueden buscar el video en YouTube. Esa es la primera que habría que investigar. Pero en virtud de esta ley de extinción de dominio, no se puede. Ahora, se le zafó una a este grupo. Sí se puede, en virtud de la sentencia 168-13. Esa misma que le quitó la nacionalidad a todos aquellos inmigrantes ilegales haitianos o hijos de inmigrantes ilegales haitianos, porque ellos habían obtenido la nacionalidad de manera fraudulenta, contempla un principio constitucional que de aplicación obligatoria y está por encima de esta ley. Nadie puede alegar derecho de una situación ilegal de hecho. ¿Qué cosa, Por ahí se le fue, pero esa aplicación es para un programa solita, pero sí se pueden recuperar todos estos cuartos. La cosa es que Catren llega a esa comisión. Ahora que sabemos que Catren es el equipo Yayo, que es el que se encarga de todo esto. Y primero, en cuanto a esa ley, no era retroactiva, para que no se pudieran investigar esa gente en principio. Y que era el pleito. ¿Quién era que iba a tener control sobre el proceso? Porque es un proceso que no es penal. Pues ellos hicieron que el proceso, el control lo tuviera el mismo Ministerio Público, el cual ellos controlan. Así de simple. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Para que tengan una idea, dice aquí en la publicación, eso viene siendo, después de la foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una promoción de Diario Libre. 7. Destacó que actualmente los trabajos legislativos están concentrados en los proyectos de ley depositados por Antonio Taveras y por Félix Bautista, debido a que el senador Milciades Franjul decidió retirar la iniciativa que había presentado. Así de simple. Dice, más abajo, informó que la metodología que están implementando es ir aprobando artículo por artículo después de concluir el proceso de lectura de los 2 proyectos de ley objeto de estudio. Otro integrante de la comisión bicameral, el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, informó que los comisionados decidieron primero aprobar los artículos sobre los cuales hay consenso y que postergaron conocer los temas en los que tienen diferencia de criterio. La irretroactividad de la ley, su ámbito de aplicación, si la presunción de la inocencia debe ser demostrada por el imputado o por el Ministerio Público, y la creación o no de una jurisdicción especial para conocer esos casos, forman parte de los temas sobre los cuales no existe consenso. Todo esto
que fueron las concesiones que se hicieron, son precisamente lo que ponían en manos de nosotros el pueblo la persecución a nivel judicial y no en manos del mismo Ministerio Público que no hace nada aún, ni lo va a hacer tampoco, porque Jenny Berenice Reynoso fue designada por este grupo. Precisamente para qué? Mandar al Congreso una solicitud de modificación de un artículo para que no fuera responsable ningún funcionario público penalmente. Como ustedes lo vieron en el video, y no lo digo yo, lo dijo Tavera. Pero vamos a continuar. Todo en cuanto a lo que fue el sabotaje a esa ley, nosotros lo pusimos en un programa de nosotros, que van ahí a ver en pantalla el nombre para que lo busquen si quieren. Iván Silva era senador en la época y participó en gran parte de estos trabajos y él narra junto con nosotros en este programa, dice: Iván Silva desenmascara el sabotaje a la ley de extinción de dominio. Este de hace un año. Ahí ustedes van a ver todas las maniobras que se hicieron para que este grupo no pudiera ser investigado con esa ley que era un prerequisito internacional principalmente de los norteamericanos, de los gringos. Pero para que ustedes tengan idea de qué fue lo que quedó de esto, miren, aquí yo tengo la ley de extinción de dominio, que es en este PDF, en el MESISIC. Y para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto a nivel de ciudadanía para recuperar los cuartos de nosotros, aquí yo tengo el artículo 30. Ese está en la página 16 de 38. El párrafo 2 dice, del artículo 30, identidad del denunciante, ¿verdad? Oigan, párrafo 2. La denuncia de un hecho que da lugar a la acción de extinción de dominio, así como toda persecución iniciada y sostenida de mala fe y de manera dolosa con el fin de causar un daño a la persona afectada, será sancionada de 2 a 4 años de prisión menor y multa de 50 salarios mínimos del sector público sin perjuicio de las reparaciones civiles a la víctima. ¿Ustedes están oyendo? O sea que en base a esta ley, vamos a rodar hacia el encabezado, hacia el principio para que la vean, para que vean qué es la ley de extinción de dominio de aquí. Mírenla ahí, ley número 340-22, que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Gaceta Oficial número 11076 del 29 de julio del 2022, Congreso Nacional de la República Dominicana. Imagínense ustedes lo siguiente, para que ustedes entiendan cómo esto está amarrado, para que a usted no se le ocurra ahí a decir al Ministerio Público que Manuelito Estrella hay que investigarlo por los bienes que tiene, para ponerle un nombre. Usted va donde Jenny Berenice Reynoso, que es la que está mandando la propuesta para que los funcionarios públicos no sean procesables penalmente. Y le dice que hay que investigar a Manuelito Estrella. Y Jenny Berenice agarra y dice, y usted le somete su denuncia por escrito. Y Jenny Berenice agarra y dice, no, eso es una denuncia falsa esa. Esa que tú estás haciéndome de extinción de dominio. Entonces, usted como ciudadano es el que va a resultar procesado por la Procuraduría General de la República con una posible pena de 2 a 4 años de cárcel por usted ciudadano cumplir con su deber ciudadano. Y eso es el numeral 12 del artículo 75 de la Constitución. Velar por la administración transparente del patrimonio público, entre otras. Usted puede resultar preso de 2 a 4 años. Así fue que armaron esto, para que ustedes no se pierdan. Para que a ningún ciudadano se le ocurriera poner una denuncia en base a esta ley. Esa fue la obra de Pedro Catrén, equipo Yayo y Comparte, al cual ahora pertenece Jenny Berenice Reynoso. Para que ustedes estén claros. Y miren, vamos a continuar. A eso habría que sumarle su gestión Pantera. Para empezar cercano. Yo tengo aquí, el Senado aprueba, este es de Diario Libre. El Senado aprueba en primera lectura el proyecto que crea la ley orgánica del DNI. Los 40 artículos de la legislación fueron leídos íntegramente y serían aprobados en segunda lectura el próximo jueves. O sea,
Están armando una estructura legal para ellos no poder ser sometidos, para que los bienes no puedan ser perseguidos, comprados con los cuartos de nosotros, el pueblo. Así de simple. O dinero que se nos quite a nosotros, el pueblo, en la forma de los impuestos, y que paren los bolsillos de cualquiera de ellos. Pero, para aumentar la presión sobre nosotros y para que a nosotros no se nos ocurra protestar en contra de eso, tenemos la ley del DNI pisándonos los talones. Eso significa que la reforma fiscal viene por ahí. Nosotros hicimos un programa de eso en la Quinta Pata. Creo que el último que se publicó dice, ya Luis tiene su ley para los que no estén de acuerdo con la reforma fiscal. Algo así es el título. La cosa es que esta publicación es de julio 15 de 2025. Y cuando usted se pone, dice, el día establece las atribuciones del DNI, eso es subtítulo, vamos bajando en la publicación. Luego dice relacionada, se sigue, informe favorable, pasa a otra publicación, proyecto podría ser aprobado, la pasamos. Vamos a ver, ok. El 10 establece las atribuciones del DNI. Investigar actividades de personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses y objetivos nacionales. ¿Qué diablo es eso? ¿Qué diablo es eso? ¿Qué define eso? Porque según el Consejo Nacional de Competitividad, lo que ellos hacen son los objetivos nacionales. Entonces, si usted protesta porque le armaron una comisión a Fran Rainieri para entregarle Cabo Rojo, eso es prácticamente, según el Consejo Nacional de Competitividad, presidido por Luis Abinader, protestar contra los intereses u objetivos nacionales. Ustedes entienden cómo es que está armado esto. Ustedes entienden cómo se va armando. Y esto se pone peor, Entonces se pone peor en contra de nosotros. Es una estructura que nos montaron para caernos a patadas a nosotros, fue. Yo, por hoy... no, espérate, antes de... Dice, ese es el 1. Las instituciones del Estado del orden constitucional sin perjuicio de las funciones del Ministerio Público. O sea que esto está parte del Ministerio Público. Esto es para caernos sin ni siquiera tener que hablar con Jenny. Rápido. Recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional. Tampoco está definido. Evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional. Oigan esta. Contrarrestar actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen riesgos para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial. Nada de eso está definido. Pero al mismo tiempo, Luis Abinader no puede ser procesado por haber puesto a Pablo Puente, asesor financiero del Poder Ejecutivo, empleado de Gilbert Villo. Y eso va a quedar consagrado en el artículo 14 del Código Penal Dominicano, porque lo beneficiaría a él según el artículo 110 de la Constitución. Pero a nosotros, por protestar en contra de eso, sí nos puede caer atrás el DNI. Ustedes están entendiendo cómo es que va. Y vuelvo y les repito, se pone peor. Pero por hoy se nos acabó el tiempo. Y esa parte vamos a tener que mostrarla en otra entrega.